Cenice Abogados, defendemos lo que más valoras. El evento deportivo más importante de los Estados Unidos es el Super Bowl, ¿no? El supertazón, como la Supercopa, como se diría en español, que es el fútbol americano, que es un deporte que nunca lograré entender, pero que tiene un intermedio, y en ese intermedio hace muchos años hay un evento musical que es el evento musical del año, ¿no es cierto? Y los más grandes artistas han pasado por ahí. Y resulta que este año los organizadores del Super Bowl decidieron invitar a Bad Bunny a que organizara el show. Y esto provocó una tremenda bronca, se molestó mucho el señor Donald Trump porque invitaban a este Bad Bunny que estaba hablando contra su política migratoria y criticando al ICE, ¿no? El ICE, por si acaso, para los que no saben, es la policía migratoria, ¿no? Que está haciendo operativos bárbaros, ¿no? Deteniendo niños, ancianos, una cosa brutal lo que está pasando. Hay lo más parecido a campos de concentración en este momento de inmigrantes irregulares. Y Bad Bunny se ha convertido en una especie de símbolo de crítica, pero no lo pueden echar porque como es puertorriqueño, es norteamericano, entonces no lo pueden deportar, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Bad Bunny hizo el espectáculo y el espectáculo fue una especie de recuento de su propia existencia, o sea, reconstruyó un pedazo de Puerto Rico con sus apagones incluidos, y con todo lo que es su historia, pero de alguna manera es la historia de muchos latinos en los Estados Unidos. Y fue conmovedor y terminó con un desfile impresionante de banderas de todo Latinoamérica. Y la verdad es que el espectáculo fue más allá de un simple show, donde de alguna manera se ha respondido a la política migratoria de Donald Trump, pero sin nombrarlo, sin siquiera hablar del ICE, simplemente reivindicando a la comunidad latina en los Estados Unidos y a su aporte. Fue una cosa realmente impresionante, pero lo más impresionante es que ha sido el show del medio tiempo, como le llaman, del Super Bowl, que más público ha tenido. Superó los 142 millones de televidentes en vivo viendo el show. Y hasta ayer el video en YouTube, solo el video de 13 minutos, ya había superado los 55 millones y medio de visualizaciones. Es decir, en 24 horas prácticamente. ¿Y eso qué significa? Por la proyección que se hace en estos casos, que esto va a llegar a los 500 millones de reproducciones. Es una barbaridad lo que ha significado este show y el impacto que han tenido como símbolo de la, digamos, por decirlo de alguna manera, de la resistencia a la política migratoria de Donald Trump, que al final, para resumirlo, es que los inmigrantes tienen la culpa de todo en los Estados Unidos, todos sus males, ¿no? Y olvidando que los Estados Unidos es un país fundado por inmigrantes. Fueron gente muy religiosa que venía de Inglaterra, donde no la estaban pasando bien y llegaron a un país que no era el suyo, a una tierra que no era la suya, habitada por nativos, que al final de la historia, para hacerla corta, fueron barridos literalmente, ¿no? Y que con las justas conservan hoy pequeños espacios de lo que fue originalmente su territorio. Pero los Estados Unidos fue fundado por inmigrantes y ha sido un país que se ha construido con el trabajo y el esfuerzo de inmigrantes de todo el mundo. Es una especie de torre de Babel, hay gente de todas las nacionalidades, y se ha llamado mucho la atención de que los Estados Unidos probablemente sea el único país del mundo donde no importa ni siquiera dónde hayas nacido, puedes llegar a ser hasta presidente si tú quieres. Y que la gran virtud de los Estados Unidos ha sido precisamente recoger, ser un espacio abierto, que ahora está yendo en el sentido contrario. Pero lamentablemente este fenómeno anti-inmigrantes, es decir, de echarle la culpa a los migrantes de todos los males y tener una política de expulsión de los inmigrantes, eso está pasando en Europa, toda esta corriente de ultraderecha, que el denominador común es ese, los inmigrantes tienen la culpa de todo. Entonces yo he encontrado a Yadina González, que ha publicado un video que realmente es
Yadira, ¿no es cierto? Yadira González, que realmente es impresionante porque resume la enorme contradicción que supone una política que pretende, por ejemplo, como hoy en España, porque esto es de España, expulsar a los inmigrantes para que se acaben todos los problemas. Miren ustedes. Concretar cuanto antes el plan de expulsión de los inmigrantes. Esto, que hay demasiados extranjeros, hombre. Y que no aportan nada. Sí, sí, que se vayan a su país. ¿De acuerdo? Entonces, el plan es echarlos a todos. A todos. A todos. A todos. Bueno, espérate, a la chica que cuida a mis padres, la colombiana, no, que a ver qué hago. Ahí va, Osvaldo, es verdad, me pasa lo mismo con los míos. Claro, es decir, los inmigrantes que cuidan de los ancianos que se queden, esos que se queden, pero todos los demás fuera. ¿Y los camareros? Es que tengo un restaurante y claro, si se van, me quedo sin personal. Y los que trabajan en la hostelería que se queden. Que se queden también. Pero todos los demás. Fuera. 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 Yo dejaría también a los que trabajan en el campo, ¿eh? Es decir, es que eso ni se menciona. Los que trabajan en el campo que se queden. Que se queden esos que se queden. Los que trabajan en el campo y que se queden. Si es la misma mano la que te lo va pidiendo. Que se queden. Eso que se queden. Perfecto, di que sí. Pero yo dejaría a los que cotizan, ¿no? Siempre sí. Si no, ¿quién va a pagar las pensiones? Los que cotizan que se queden. Se queden. Pero todos los demás. Todos los demás Fuera. fuera. ¿Y abogados, médicos y maestros? Que se queden. Esos que se queden. Los otros. Los que no tienen para comprarse una casa. Fuera. ¿Y los futbolistas? Esos que se queden. Pero todos los demás fuera. Los jeques árabes. No, hombre, no. No, esos no. Está feo. ¿Y los de la construcción? Y tal y como les decía, tenemos preparado ya nuestro plan sobre inmigración. Todos fuera. ¿Todos? Todos. Todos menos los que cuidan a los mayores, los que cotizan, los que trabajan en hostelería, los que están en la construcción, los futbolistas, los que trabajan en B. Y así les pagamos menos, los que trabajan en el campo, los que montan restaurantes baratos con comida que está muy rica, los profesores de bachata. Perdone, esto significa que no va a echar a nadie, ¿no? ¿Te has dado cuenta tú también? Eso es simplemente, o sea, es absurdo responsabilizar a los inmigrantes de todos los problemas que, por ejemplo, les atribuyen todos los delitos, o sea, matan o violan a alguien y seguramente es un inmigrante, y no es verdad. Estadísticamente está probado que no es verdad. Y además las economías de países como Estados Unidos y los países europeos no se podría sostener sin el papel que cumplen los inmigrantes, que hacen el trabajo que los gringos y los europeos muchas veces no quieren hacer, los peores trabajos, los peor pagados, pero ahí están. Y además pagan sus impuestos, aportan, como dices, ¿qué te vas a hacer con la seguridad social si votas a los inmigrantes que aportan y permiten que sea viable la política de seguridad social en los países europeos? Es decir, vienen tiempos difíciles, porque esto va a ser como las que ya se están viviendo, más difíciles aún de lo que estamos viviendo, porque lo que está pasando hoy en Estados Unidos, que está generando, yo les recomiendo que busquen en las redes, pongan Robert De Niro y vean lo que Robert De Niro está diciendo en este momento sobre la política migratoria en general, sobre Donald Trump, y se van a sorprender. Es bien interesante, hay una reacción de la mayoría de artistas, cineastas, pintores, cantantes, en el sentido contrario a lo que se está pretendiendo, es más, lo que se está haciendo en los Estados Unidos, y lo que me temo es muy probable que ocurra dentro de poco en los en Europa. Pero en fin, yo creo que esto va a terminar, y lo va a terminar la reacción extraordinaria que está ocurriendo de la propia gente, y que un símbolo de esta respuesta es el show del medio tiempo, del supertazón, como le ha llamado Bad Bunny, ¿no? Yo creo que por ahí va. Soy Nicolás Lucar, esto es NTP, el nuevo canal de streaming. Ustedes pueden suscribirse a nuestro canal entrando a YouTube, @NTP Stream. Ya tenemos 85,000 suscriptores, queremos llegar lo antes posible a los 100,000 para que nos den nuestra plaquita. @NTP Stream, anoten, pasen la voz, acá estamos. Ahorita es gratuito, no tienen ustedes que pagar nada, tienen acceso a todos nuestros contenidos que irán mejorando cada vez más.
tenemos entrevistas, estamos siguiendo la campaña electoral con nuestra secuencia Se Necesita Presidente. Estamos tratando no es vender un poco de esperanza, sino de ser realistas con respecto a las enormes posibilidades que tenemos como país con una secuencia que hemos inventado con Alfredo Pomareda que se llama Proyecto Plan Perú, donde se van a sorprender ustedes de lo que el Perú es, de lo que el Perú ha sido y de lo que el Perú podría ser. Estamos convencidos que 20 años somos un país de primer mundo. Claro, eso si partimos de tener dirigiendo el país a quien corresponde, ¿no? Que claramente no es la gente que lo ha estado conduciendo lamentablemente las últimas décadas, ¿no? Es decir, el Perú puede ser una potencia realmente, realmente, porque tenemos todo para hacerlo en agricultura, exportación, en minería, en producción de energía, en pesca, en turismo. Es decir, tenemos la conexión a través del puerto de Chancay, de los que vienen como Corío al Asia Pacífico. Es decir, tenemos todo. Lo único que nos falta son dirigentes. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en esta secuencia es, vean ustedes lo que podemos hacer y tratar de cambiar un poco la agenda tóxica esta que lamentablemente tenemos en la campaña electoral. Pero antes de seguir adelante, nuestro agradecimiento a Ceniza Abogados, nuestros auspiciadores. ¿Tenemos el video? Lo digo yo. En Ceniza Abogados, un estudio comprometido con defender lo que más valoras, en el que cada abogado se especializa en su área legal, ofreciéndote soluciones integrales para que tomes decisiones con seguridad y confianza. Encuéntranos en nuestro nuevo centro de asesoría inmediato ubicado en la avenida Arequipa 2661A en Lince, a solo 2 cuadras del cruce con Javier Prado. Ceniza Abogados. Ahora sí, vamos con nuestra secuencia Se Necesita Presidente. El día de hoy nos acompaña Mesías Guevara, que bien extraño presentarlo, como estoy haciendo últimamente, como lo que es hoy, ¿no es cierto? Dirigente, pero no solo eso, sino candidato a la presidencia por el Partido Morado, porque cada vez que yo quería una opinión más o menos sensata de Acción Popular, llamaba Mesías Guevara. Pero Acción Popular, ya comencemos por ahí, Mesías. ¿Ha sido el partido donde has estado, qué, 20 años? En primer lugar, gracias por la oportunidad, mi querido Nicolás. Bueno, Acción Popular es un partido que efectivamente tiene mucha tradición, en la cual tuve un vínculo bastante tiempo, pero ahora, como tú sabes, ya dejé de estar en el partido hace cerca de 3 años, o sea, hace que 2 años y picos, y ahora estoy en el Partido Morado, quienes gentilmente tuvieron la gentileza de invitarme a través del presidente Sagasti. Ahora, ¿tú crees que ya, para empezar por ahí rapidito, ¿no es cierto? Ya el proyecto que fundó el arquitecto Fernando Belaúnde Terry murió, ¿no es cierto? O sea, ya Acción Popular ya es parte del pasado. Sí, en lo personal para mí es parte del pasado y yo creo de que la nueva generación tendrán que hacer un gran esfuerzo para revivir pero el pensamiento de Belaúnde sigue vigente, ojo, una cosa es Acción Popular y otra cosa es el pensamiento de Belaúnde. En lo personal yo sigo abrigando el pensamiento de Belaúnde, con lo cual me parece un pensamiento sólido que busca el desarrollo del país. Por lo tanto, una cosa es el pensamiento de Belaúnde y otra cosa es Acción Popular. Además, el final ha sido bochornoso, ¿no? Que no se puedan inscribir porque están haciéndose trampa con los delegados. Ya qué barbaridad, por Dios. O sea, terminar así ha sido penoso, ¿no? Yo siempre decía así, no solo por este incidente, por todo lo que ha pasado antes, los niños, todas las trafas, ¿no? O sea, se muere el arquitecto resucita y se muere, pero de la vergüenza, ¿no? Fíjate que ahí yo quiero hacer algo para cerrar con este tema, porque es un tema que le corresponde a los dirigentes de Acción Popular y a sus militantes, en el sentido de que a mí me acusaban de que yo era la persona que era el que generaba los conflictos, pero fíjate que yo ya estoy fuera de Acción Popular más de 2 años y sin embargo ellos mismos han hecho que el partido implosione. Por lo tanto, creo que el pueblo peruano y la militancia de Acción Popular deben darse cuenta que no era yo la persona que ocasionaba los problemas, porque yo ya estoy lejos y sin embargo implosionaron, ¿no?
Claro, ahora, vayamos a la campaña. Mira, ahí hay una foto tuya en campaña que la tienen difícil. Y la tienen difícil, ¿por qué? Porque el Partido Morado, que a mí me echaron la culpa de haber ayudado, me han echado la culpa de tantas cosas, pero yo le hice la primera entrevista a Guzmán cuando el Partido Morado se fundaba, y la verdad que su mensaje era muy poderoso, ¿no es cierto? Y logró algo muy parecido, guardando todas las distancias, a lo que logró en su momento Mario Vargas Llosa con el Movimiento Libertad, es decir, generar esperanza en gente de que era posible involucrarse en la política sin ensuciarse, es decir, que la política, con esa frase famosa de que, o sea, cuando los buenos no entran en política se les regala el espacio a los malos, ¿no? Y lograron convocar mucha gente que nunca antes había hecho política y que además tenían opiniones, respuestas, propuestas para los diferentes problemas del país. Ahora, todo se derrumbó, ¿no es cierto?, por la conducta de Julio Guzmán en una circunstancia crítica, lo cual fue aprovechado obviamente por sus enemigos. Pero lo que yo no entendí es por qué no se han juntado, por qué ese espíritu que estaba en la fundación del Partido Morado no se ha manifestado en estas elecciones con una gran alianza de la gente de centro. Mira, en primer lugar quiero rescatar la parte primera que acabas de expresar. El Partido Morado en su esencia, en su núcleo duro de pensamiento, seguimos en la misma tarea de los efectos fundacionales. Es decir, nosotros buscamos hacer política decente y lo hacemos. La trayectoria de mi persona y la propia trayectoria de Francisco Sagasti dan muestras de ello, que nosotros sí seguimos en esa filosofía. Es decir, en la filosofía de hacer política con absoluta transparencia, con honestidad, pero a la vez con eficacia. Y es por eso que nosotros, fíjate que en mi caso, tengo la gran responsabilidad de seguir manteniendo lo que significa una conducta de vida, tanto en la parte privada, en la parte profesional y en la gestión pública. Prueba de ello, fíjate que yo me presento en esta campaña como una opción, como una alternativa, que abriga precisamente lo que el pueblo peruano está buscando, que es el tema relacionado de hacer política transparente, política decente, y en ese sentido mi trayectoria así lo dice, ejecutoria, de tal manera que no tengo denuncias, no tengo sentencias, antecedentes penales, judiciales y policiales. Eso es raro, ¿no? Un exalcalde, exgobernador, exministro, expresidente que no esté involucrado en escándalos de corrupción, ¿no? Fíjate que yo he tenido la oportunidad de manejar en Cajamarca más de 10.000 millones de soles, en la que por respeto a mi pueblo, a los que me eligieron, no toqué ni un sol. Es decir, incluso yo tenía la costumbre, para unos era mala, porque yo devolvía de los viáticos, devolvía el dinero. Es decir, me daban una cantidad X y si yo no devolvía. la gastaba, la devolvía. No, la devolvía porque esa es la manera como se respeta. Y por lo tanto, ahora esa virtud que más que de Mesías Guevara es de las buenas costumbres, es lo que nosotros en el Partido Morado ponemos en valor. Contrastamos con las otras candidaturas que hoy están liderando las encuestas, entre comillas. Fíjate que todos están metidos en actos de corrupción. Es decir, ahora debemos de poner en balanza las buenas costumbres, la ejecutoria transparente con la de los otros. Unos deben a la SUNAT, otros tienen denuncias, otros tienen algunos un rosario de denuncias penales abiertas en el Ministerio Público y algunos tienen hasta sentencias, pero sin embargo otros han tenido que recurrir al Tribunal Constitucional para que regresen a foja cero su investigación, porque ya estaba próxima a tener una acusación fiscal. Entonces, eso es lo que es el Partido Morado, y en lo personal, yo y la gran mayoría, por no decir todos los candidatos al Senado, diputados, es lo que nosotros seguimos manteniendo. ¿Por qué no hubo un acuerdo? O sea, cuando uno empieza, o sea, yo siempre digo, hay 36 candidatos ahorita, pero no hay 36 programas, pues no hay 36 proyectos nacionales, o sea, debería haber máximo 6. Y cuando uno piensa un poco y escucha el mensaje, uno termina por no entender por qué ustedes, o sea, por qué Mesías Guevara no va con Marisol Pérez Tello, que dicho sea paso le haría bien ir en otro partido, no en el que está, ¿no? Alfonso Lopechao, ¿no es cierto?, que también es un hombre de centro, tal vez un poco más de izquierda, e incluso a Johnny Lescano, ¿no? Que es también una excepción en el sentido
de que probablemente sea uno de los pocos excongresistas que no está desacreditado, porque los excongresistas normalmente están desacreditados. Es un congresista que puede salir a la calle y la gente lo trata con respeto, ¿no? Hay otros a los que los insultan, ¿no? Pero, ¿por qué no se juntaron? No entiendo. O sea, tú te has puesto a pensar, me decía, si por ejemplo estas 4 fuerzas, o sea, el Partido Morado, Marisol Perestello, pero sobre todo López Chau y Cooperación Popular, incluso sin Marisol Perestello, los morados, López Chau y Cooperación Popular estarían en las encuestas disputando con Porqui los primeros lugares. Son temas que en su momento yo lo dije, que deberíamos ir en alianza. Yo en lo personal sí consideraba que deberíamos ser ese gran frente. Yo incluso escribí un artículo que un medio de comunicación lo publicó, que yo le llamé por la gran coalición. Sin embargo, no se dio por diversos factores. Yo creo que hay factores que van más allá de mi voluntad, por ejemplo, ya más van por el tema institucional, el tema administrativo también. Fíjate, por ejemplo, ahora Nación, ellos intentaron hacer una alianza, pero luego firmaron una alianza, luego por temas administrativos no se dio. Entonces, había muchos aspectos que, en este caso, la propia normatividad electoral, eso no ha permitido que se dé. Ahora, sí, yo coincido contigo que debimos haber hecho más esfuerzos para consolidar esas alianzas. Ahora, pero ya la realidad es esta, ¿no es cierto? Tenemos 36 candidatos y una situación muy complicada. Según las encuestas, lo que las encabeza son Rafael López Aliaga con 12, 13 puntos y de ahí viene Keiko. O sea que supuestamente si hay una segunda vuelta ahorita sería entre López Aliaga y Keiko. ¿Tú crees que eso corresponde a la realidad del Perú? Yo pienso, fíjate, que incluso si leemos las encuestas de manera, digamos, profunda, los que están liderando las encuestas en primer lugar son los que no saben por quién van a votar. Y en segundo lugar, por ningunos. Y en tercer lugar recién aparece López Aliaga. Y en cuarto lugar aparece la señora Fujimori. Ahora yo creo que el próximo presidente del Perú va a estar en esos 40 y tantos, cerca del 50%. Sí, prácticamente 50% de la gente. Que entonces, claro, porque lo que te dicen es que, por ejemplo, Enzo Helguera, que estuvo con nosotros, y Mazolu, dice que en su registro 38% abiertamente dicen que no saben por quién van a votar, pero hay un porcentaje de gente que te dice, yo voy a votar por este, pero de repente podría no votar. Correcto. O sea, que están dudando sobre si es... Pero como es lo que le muestra, bueno, por este será, pues porque sin mucha convicción. Entonces él calcula que fácil el 50% de la gente no sabe por qué va a votar faltando 2 meses para las elecciones. En los recorridos que hacemos en nuestra gente, en las activaciones, va mucho más arriba. Claro que eso no está recogido científicamente, pero sí, si tú sales a la calle, yo creo que de 10 peruanos, solamente entre 2 a 3 sabrán ya decididamente por quién votar, el resto no lo sabe, por diversos factores. Ahora, ¿quiénes son los que están arriba? Los que están arriba son, sin lugar a dudas, aquellos pues que están en campaña de mucha anticipación y con bastantes recursos. Ahora, nosotros como Partido Morado estamos haciendo el gran esfuerzo para revertir esa situación que yo sí soy consciente, el partido también, tenemos que trabajar mucho más, y es por eso que estamos activando nuestras redes, estamos saliendo de viajes. Por ejemplo, este fin de semana vamos a estar en el sur, acá entre Ica, Chincha y lo que es Cañete y Pisco. Y de ahí la próxima semana vamos a estar en Arequipa, Moquegua y Tacna. Ya hemos estado en el norte también y de ahí nos estaremos yendo al oriente. Por lo tanto, estamos haciendo nuestro trabajo. Ahí me han hecho bailar en Moche. Estás haciendo todas las del candidato. No, pero la verdad, fíjate que si tú no bailas, significa que sería lo ven como un desprecio, y es un tema que hay que hacerlo porque la gente de manera voluntaria nos sacan a bailar. Yo te soy sincero en lo personal, me gusta bailar, pero no tanto en campaña, ¿no? Sé que, pero sí hay que hacerlo porque la gente te exige. Con pañuelo y todo. Sí, claro, ahí me hicieron bailar un guay, ¿no? En plena plaza de Moche, allá en Trujillo, donde tuvimos que bailar ahí de todas maneras, ¿no? Ahora, es decir, está complicado esto, sinceramente, pero yo creo que el electorado, yo lo he repetido todos estos días, va a hacer la chamba que los dirigentes de los partidos no pudieron hacer. Sí. Juntar. Sí. O sea, la gente, y estoy seguro que eso va a ocurrir sobre todo la última semana, sobre todo antes de las elecciones, la gente va a estar puesta ante el escenario. Ya tengo que votar el domingo y ya te vas a definir, eres de ultraderecha, de centro izquierda, de izquierda, de lo que fuera, ya. Dentro de lo que yo pienso,
quién es el que tiene las posibilidades y ahí vas a concentrar tu voto. Sí, y ahí vamos a nosotros a tener que dar nuestro mensaje, y nuestro mensaje es con mucha claridad, mi querido Nicolás. Coincidimos plenamente contigo. Por ejemplo, nosotros decimos con mucha elocuencia, con mucha claridad, de que hoy más que nunca es importantísimo que nosotros tengamos que diferenciar entre aquellos que tienen denuncias, aquellos que no tienen la catadura moral para poder ser presidente del país. Fíjate que según en este momento de la Proética o Transparencia Internacional, ha dicho que hemos caído más 8 puntos en lo que es la calificación de lo que es el tema de moralidad. Y ahora aquellos que están arriba por ahora en esas encuestas, que están en tercer lugar para abajo, fíjate que simplemente son los mismos. Es decir, el Perú iríamos a ser un país ingobernable, un país, un estado fallido, precisamente por la crisis moral, porque en estos momentos estaríamos viendo de que hay a la gente que no nos abriga esa esperanza. Y hay otro indicador que es muy grave también. Aspire, que es un organismo internacional, ha sacado que el 64% de jóvenes quieren irse del Perú precisamente a buscar otros aires, otros escenarios donde puedan desarrollarse con mayor capacidad. Ahora nosotros, además de esta que tenemos que hacer un gobierno transparente, nosotros decimos, oye, hay que hacer un gobierno eficaz, con transparencia, por supuesto, y ahí nosotros también tenemos esa experiencia en el mundo empresarial, en el mundo académico, en el mundo de gestión pública, que mostrar cómo se gestiona de verdad. Es decir, un gobierno transparente, pero a la vez eficiente y eficaz. Ahora, ¿qué es? Es decir, en esta campaña electoral va a ser muy importante el darle a la gente mensajes potentes con respecto a sus problemas. Yo creo que la gente está harta de la polarización y lo que quiere, en resumen, es que el crecimiento económico no pare, por supuesto, pero que le cambie la vida, ¿no es cierto? Que mejore la calidad de vida del peruano promedio. Eso es lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere, y eso recogemos en las calles. Por ejemplo, la otra vez tuve la oportunidad y la generosidad me dio los amigos de Gamarra para participar en un conversatorio con ellos. Nosotros en el plan de gobierno hemos puesto algo muy concreto. Fíjate que simplemente aplicar la ley o cumplir con la ley, que dice que el 40% de las compras públicas tiene que hacerse a las MIPES. Y en las MIPES están pues todos, está el que hace para el calzado, los textiles, los agricultores, los piscicultores, los apicultores, todos están ahí en la MIPE. Entonces, y ahí dice que se le compre el 40% de las compras públicas a las MIPES. Y en el estudio que han hecho los amigos de la MIPES, de la Gamarra, fíjate que sale aproximadamente que de esas grandes compras del 40% significa 15.000 millones de soles. Y ellos, el estudio que han hecho, que esos 15.000 millones de soles generarían 1 millón de empleos. Entonces nosotros queremos cumplir esa ley, el 40% de las compras del Estado, Claro, que sea la MIPES. pero no se cumple, ¿no? Por eso te digo, nosotros tenemos que La hacerlo ley cumplir. está escrita, pero Correcto, por eso te decía que hay que hacerlo cumplir. Y nosotros sí lo hemos hecho, hemos puesto en nuestro plan de gobiernos, que somos el único partido, creo que lo ha puesto, que vamos a hacer cumplir esa norma. Fíjate que cuando yo fui gobernador en Cajamarca, yo le decía a la gente de Cualiguarma, oye, acá tenemos alberjas. Cajamarca es el granero del norte, donde hay lentejas, hay arvejas, hay papa, y digo, ¿por qué no nos compran? No, que el tema del tema relacionado con lo que es la parte de registro sanitario, pero hay que ayudarles. El queso, no compran queso a Cajamarca. La leche, que es la primera cuenca lechera, no compran la leche a los ganaderos. En Cajamarca hay mucha panadería, rosquitas tampoco. Fíjate que el tema del cuy en la zona del Valle de Condebamba y en Cajabamba, nosotros les apoyamos con un Procompite, incluso hasta se les hizo un camal para procesar el tema del cuy. Nosotros decimos, hoy se hizo cabanosi con cuy. Fíjate que todo eso se ha hecho con Produce, pero sin embargo no se le compra. Nosotros en ese sentido sí queremos hacer que se cumpla esa ley precisamente para generar empleo y movilizar los recursos a favor de las MIPES, donde el Perú es MIPE, el Perú es emprendedor y hay que apoyarles para generar empleo y dinamizar la economía, como tú bien le dijiste, no solamente crecimiento, sino desarrollo también. ahora, si tú, digamos, uno de los problemas más serios que tenemos, y todo el mundo habla de eso, ¿no es cierto?, es la crisis de inseguridad. Porque si no tenemos seguridad, simplemente no vamos a ningún lado. El gobierno ha anunciado que este jueves va a presentar pues, su plan de frente a la seguridad. Y bueno, se supone que están aplicando uno, pero ahora ya nos quedó claro que no tenían ninguno y que van a presentar el plan, ¿no? Y no tenemos idea de qué presentarán, porque todo lo que han hecho hasta ahora no ha servido para nada, ¿no? Las cosas están igual, si no peor.
Pero ¿qué proponen ustedes? O sea, como si tú fueras presidente, ¿qué te harías con la crisis de inseguridad? Mira, nosotros en primer lugar somos conscientes de la gran importancia que tiene garantizar la seguridad ciudadana de todos los peruanos, porque ahí está el tema de la seguridad tanto humana, tanto la inversión financiera también, y los emprendimientos. Ahí nosotros consideramos que tenemos que ser bien duros dentro de la ley, pero a la vez también es una triada que nosotros decimos que tenemos que combatir al sicariato, que tenemos que combatir a los extorsionadores, pero haciendo uso de la inteligencia y a la vez haciendo uso del orden y también de la tecnología digital, algo que no se está haciendo. Ahora, nosotros planteamos formar un equipo de élite de alto rendimiento donde estén los mejores policías y también no tener miedo de convocar a la misión internacional para que nos ayuden a traer las mejores prácticas, por ejemplo, de la policía de Singapur, pero luego también de manera ad hoc poner una fiscalía anticorrupción, antisicariato, ante extorsionadores y a la vez jueces también ad hoc. De otra manera que tenemos a la policía, tenemos al juez, tenemos al fiscal y tenemos a la tecnología y de manera inmediata nosotros vamos a desbaratar lo que son la banda de los sicariatos y los extorsionadores. Pero además de eso, planteamos nosotros seguir la ruta del dinero, utilizando la tecnología, utilizando el celular, utilizando la ruta del dinero, de tal manera que veamos dónde se inicia la llamada de la extorsión, dónde termina. Fíjate que la plata termina en un banco. Y sin embargo... Claro, y de ahí en negocios, ¿no es cierto? Y en propiedades. Propiedades, no, pero termina, por ejemplo, a ti te extorsionan. Te dicen, Nicolás, tienes que darnos tanto. Entonces tú accedes y le dices, ¿sabes qué? ¿A qué banco deposito? Deposito a una cuenta bancaria. Y sin embargo, ahí hay que hacer un gran cambio en el tema de la política de datos personales. Oye, no me vengas, si es una cuenta, está siendo utilizada para depositar ahí, que ahí los extorsionadores depositen el dinero, no me vengas pues que voy a proteger el dato de esa cuenta. Esa cuenta tiene que levantarse de manera inmediata. Y por otro lado, cuando tú haces una denuncia ante la Policía Nacional del Perú, simplemente vas a ver, oye, esta página está desactualizada. No puedes poner una denuncia virtual ante la policía, no puede ser. Y fíjate que si tú vas a una comisaría, pones una denuncia, esa denuncia dalo por no válida, porque tienes que ir a poner tu denuncia en España, en la Avenida España, para que recién valga, porque hay una unidad especializada. Cuando esa unidad especializada debería estar desarticulada, descentralizada, en todas las comisarías. Entonces, eso es importantísimo, que hay que hacer. No hay esa voluntad, no es que pareciera, sino que no hay una voluntad para hacer el cumplimiento de esos temas. Es facilísimo seguir la ruta del dinero y desbaratar esta banda de extorsionadores de los sicarios. El problema que tiene es la policía que tiene. Herbert Caler, que también es candidato a la presidencia, dijo acá el otro día que la policía había fracasado y que las Fuerzas Armadas tenían que hacerse cargo de la lucha contra la delincuencia. Yo pienso la policía tendría que estar subordinada. No, yo pienso que la policía tiene que cumplir su rol, pero reformulada. Es decir, hay que coger a los mejores policías del Perú para que formen parte de este equipo de alto rendimiento y combinado con una misión extranjera para formar un equipo de élite. No quiero decir Jaín, ni quiero decir Chavín de Huántar. ¿Sabes por qué? Porque el actual ministro del Interior viene del grupo Jaín. Más bien se le está manchando el buen nombre del GEIN, porque el señor Tiburcio ha sido parte del GEIN y no ha dado ningún resultado. Más bien en torno a él se han incrementado los asesinatos por el tema de los sicarios. Por lo tanto, el ejército tiene otras funciones. Acá tenemos que formar ese equipo de élite que te estoy diciendo, donde hay jueces, fiscales y también una policía, los mejores policías, si es imposible darles el polígrafo. Pero hay uno de los problemas más serios que existe hoy, es el de la desconfianza de los ciudadanos en la policía. Correcto. ¿Cómo resolver Fíjate eso? que ahí en el tema de la policía nosotros tenemos que recuperar esa confianza y esa credibilidad. Hay 3 temas que nosotros debemos actuar rapidísimo sin ir al Congreso de la República. El primero, por ejemplo, hacer un filtro recontra exigente para que los que ingresan a las escuelas de subalternos, a la escuela de oficiales, sean los que mejores, no pagando como ahora está ocurriendo. Y eso todo el mundo lo sabe. Es más, hay directores de algunas escuelas de suboficiales que están siendo procesados por actos de corrupción. Tenemos que establecer ahí el registro único de examen y de tanto físico, psicotécnica y también académica para aquellos que puedan ingresar a la policía sin pagar. Y por otro lado, también hay que ver el tema relacionado con lo que es la parte de los ascensos,
mi querido Nicolás. Los ascensos se ha convertido en un tráfico de influencias, de tal manera que se ha bajado la valla meritocrática. Y lo otro, inspectoría, tiene que trabajar con el polígrafo para ver lo que significa el balance patrimonial de los policías. Hay 20% de policías que inspectoría ya ha identificado, pero sin embargo regresan a la policía con medidas cautelares. Yo coincido contigo, que la policía tiene que recuperar la confianza y la credibilidad. Claro, pero ¿qué significaría eso? O sea, hay que hacer una reestructura. O sea, tú planteas una serie de medidas, está bien ya, pero tendrías que limpiar la policía de toda aquella gente que no solo involucrada en corrupción, sino que no está sintonizada y no te sirve para lo que hay que hacer. Hay muchos policías también desmotivados, ¿sabes? Por no eso, tienen ni ganas de... Por eso, hay policías desmotivados, hay policías desmotivados por varios factores. Desmotivados, uno por los salarios, porque dan su vida, pero otros desmotivados porque se les ha roto ese ascenso meritocrático. Y por otro lado, también porque ven mafias dentro de la propia policía. Por eso están desmotivados. Entonces, a esos policías que están desmotivados y que son capaces, hay que recuperarlos. Esa es yo llamo la gran reserva moral dentro de la policía. Yo conozco a varios policías. Fíjate que mi abuelo materno fue policía. Yo crecí con esa imagen de mi abuelo, que era un policía respetado en su comunidad. Era el gran policía, el gran señor. Mi abuelo fue héroe de la guerra, incluso de Colombia, la guerra de Ecuador. Yo crecí con esa imagen de un gran policía. Y ahora no. Ahora tú ves que el policía ya ni siquiera lo puedes considerar tu amigo, como antes así sucedía, y por lo tanto hay que hacer un gran esfuerzo, y eso es una decisión política. Lo que pasa que también hay políticos o politiqueros y aventureros de la política que lo único que hacen es traficar, someter a la policía a sus designios. ¿Para qué? Para perseguir al enemigo, para perseguir al adversario político. Por ejemplo, ahora, ¿quién lidera la lista número 1 de Jaime Belcochado? Se olvidan de que Jaime Belcochado fue el que persiguió a Pedro Castillo, se olvidan de eso. Y sin embargo, abrió las puertas y luego ya se metió a través de la señora Patricia Benavides. Por lo tanto, cuando tú manejas a la policía de manera politiquera, lo pones a tu servicio, ya has tocado. Por lo tanto, queremos generales, queremos policías, oficiales y suboficiales valientes que no se dejen manipular a lo que es el cargo político. El otro tema es el de la corrupción, que es un problema. Es decir, si tú no resuelves la crisis de inseguridad y no resuelves la crisis que hay con la corrupción, no podemos ir a ningún lado, Mesías, estamos perdidos. La corrupción es la madre de todos los males. Y yo recuerdo que cuando yo era congresista y tú también me dabas la oportunidad de entrevistarme, cuando yo era congresista, yo presidí la comisión Ancash, en la que me enfrenté al poder de ese entonces, tanto regional como nacional. Monstruo, le decían, ¿de acuerdo? Sí, claro. Entonces, fíjate que yo recibí muchas denuncias, amenazas de los sicarios, todo, pero nos enfrentamos. Y ahí que vi yo, encontramos que había dos redes, la red de la corrupción y la red de la impunidad. La más peligrosa para mi concepto es la red de la impunidad, porque es de adentro lo que son esos los que están ahí buscando, son troyanos que están insertados, infiltrados dentro de organizaciones muy importantes que luego hacen un trabajo que favorece a la corrupción, ampara la corrupción. ¿Dónde están? Están en la policía, están en el Tribunal Constitucional, están en el Congreso de la República, están en la Contraloría General de la República, están en la Fiscalía y están en el Poder Judicial. Y algo ahora muy concreto, en la Junta Nacional de Justicia. Entonces ahí nosotros tenemos que otra vez Nosotros vamos a transparentar la gestión pública a través de lo que es el uso intensivo de la digitalización. Porque fíjate que si tú ves, es más, nosotros vamos a convocar a través de la digitalización a hacer un gobierno abierto, que la vigilancia ciudadana sea fuerte en el Perú. De tal manera que sea la población la que tenga el poder de la fiscalización y pueda vigilar a un juez, a un policía, pueda vigilar a lo que es un fiscal, a un congresista, a un presidente de la República, a un alto funcionario. Es decir, nosotros queremos pasar el poder, poner en las manos de lo que es la ciudadanía en general, un gobierno abierto. Y eso es fácil de hacerlo. De tal manera que... O sea, tú dices ahí, la corrupción en sí misma, es decir, porque ya da hasta pena, ¿no es cierto? Todos los años la Contraloría informa que más o menos nos han robado lo mismo otra vez. Entonces, ¿qué nos sirve? Y eso es posible porque hay impunidad. Hay impunidad, hay impunidad. ¿No? Y fíjate que otro tema, por ejemplo, lo que acaba de decir la Contraloría, que siempre lo repite como un loro, pero no hace nada. Cuando yo fui gobernador en Cajamarca, implementé con el Contralor de ese entonces, firmamos lo que era el control concurrente, algo que después lo hicieron ley. Pero yo dije, oye, yo he venido a gestionar a mi región para
para respetar los pocos recursos que llegan. Y firmamos ese convenio, que luego ya la Contraloría lo hizo ley a través del Congreso de la República. Pero ¿cómo hacer ahí? Fíjate que ahí en esos momentos, otra vez, de manera rápida y sencilla, utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, ver el proceso de adjudicación, desde la elaboración del expediente hasta la contratación de la ejecución de la obra pública. ¿Qué ves ahí? Lo que tú ahí vas a chequear es el tema relacionado, la parte recurrente, cómo ese contratista, hay patrones, cómo sale elegido, designado. No, yo recuerdo, mira, una persona muy experimentada, porque había trabajado años vendiendo vehículos y ahora participaba en supervisiones de contrataciones del Estado, me dijo, mira, me enseñó, ¿no? Esto es un expediente técnico para la adquisición de vehículos con para términos de la referencia. policía. Y están los términos de referencia. Ahí empieza este todo. vehículo es marca tal y corresponde a tal año. Tú anda y averigua quién tiene esto en el almacén, ese es el que ha ganado la licitación, porque esto es exactamente Correcto. la descripción. O sea, esto ha sido construido, direccionado de una manera grosera. Acá se les pasó la mano, porque no han dejado ningún detalle. Hay un solo modelo de un solo vehículo y hay un solo proveedor que lo tiene. Y lo que me decía, esto es lo que pasa siempre. Eso es lo que pasa siempre. Direccionado, ya sabes, ¿para qué hace ese concurso? Ya sabes quién va a ganar. Ya está lo decidieron. direccionado. Y es el que pagó. ¿Y eso cómo lo podemos detectar? Eso lo que te acaba de decir tu amigo se llama patrón. Es un patrón que se repite de manera permanente. Y ese patrón de ese término de referencia ya vemos aquí de manera recurrente también favorece. Por lo tanto, ¿eso quién lo detecta? La inteligencia artificial. Y eso hay que utilizarlo, es sencillísimo. Fíjate que no solamente eso, sino que luego vamos a ver también si ese proveedor ha tenido un historial malo, por ejemplo, que ha entregado cartas de fianzas falsas. Vamos a ver el tema relacionado si ese proveedor ha entregado información falsa. Por ejemplo, pone Nicolás Lucar, que tiene un currículo impresionante, lo ponen ahí para que gane la licitación de pantalla nada más, luego te retiran y luego ponen a otro como residente, y luego también el tema relacionado con lo que significa la parte de obras inconclusas, si te llevó a un arbitraje de manera irregular, todo eso lo dirige la inteligencia artificial y por lo tanto se depura quiénes deben ser los verdaderos proveedores del Estado. Pero además de eso, se ve sin el comité de selección, además de haber hecho ese término de referencia, también tú puedes ver si ese señor ha favorecido a su núcleo familiar. Entonces, todo ese sentido lo dice la inteligencia artificial. Ahora, fíjate, el otro día, para terminar con el tema de la corrupción, Ricardo Belmont decía algo cierto, decía, si la cabeza no es corrupta, decía Ricardo, se le hace la vida complicada a los corruptos, porque lo que nos está ocurriendo es que la cabeza es el liderazgo de la corrupción. Entonces, pero si logras cambiar eso, y esto te lleva a ¿qué? A todo este tema de la meritocracia y la dedocracia en el Perú. El 5% de los trabajadores son nombrados porque son personal de confianza, pero son nombrados en aquellos puestos que son los que gastan, deciden el gasto, compran, contratan, licitan. Es decir, todo está armado para que tú entres al gobierno, el que si eres un corrupto, tomas el control de la decisión del gasto y te pones a robar. Es así. Y incluso eso tiene que cambiar, tiene que haber meritocracia por en las eso, instituciones. y añadiendo a lo que dices tú, otra gráfica que yo siempre digo, ¿por dónde se pudre el pescado? Por la cabeza. Por la cabeza. Entonces el pescado se pudre por la cabeza. Y en ese sentido lo que has dicho tú es totalmente cierto. Por ejemplo, había la ley, la 32.108, que decía que podías tú tipificar por organización criminal cuando se juntaban tres. Es decir, el funcionario, que voy a poner un ejemplo, un gobernador se junta con un funcionario del comité de selección y se junta el proveedor, eso ya es organización criminal, pero eso ahora lo han desaparecido. Por eso yo, fíjate que te soy sincero, sin ánimo de vanagloriarme, yo nunca me reuní con un miembro del comité de selección, nunca. Es más, nunca tuve la posibilidad de conversar porque yo mismo me restringí para poder direccionar una obra. Es más, te comento algo, si en estos momentos yo tengo adversarios políticos, son aquellos que simplemente no cumplí con que ellos querían que les demos las obras. Oye, si yo entonces tengo amigos que le decía, oye Mesías, te has olvidado de nosotros, discúlpame. No solamente me he olvidado de ustedes. Te has olvidado de los amigos. Nosotros te apoyamos en la campaña, ahora nos toca pues darnos una horita. Correcto. Por ahí. Yo le decía, mira, discúlpenme, yo no solamente me he olvidado de ustedes, hasta de mí mismo me he olvidado, porque yo tengo que cumplir la ley.
porque mis padres, mis abuelos me decían, para que seas libre tienes que ser esclavo de la ley. Y gracias a Dios, porque he cumplido con la ley, he cumplido de manera transparente, fíjate que no he caído en actos de corrupción. Tengo que ir a una mención y tengo una pregunta que inevitablemente va a haber que hacer en algún momento y yo la voy a adelantar. Nuestro agradecimiento a uno de nuestros auspiciadores, Hidrosilver Perú, y su producto a base de plata coloidal, que elimina bacterias, virus, hongos, parásitos, tratando infecciones crónicas como gastritis, infecciones urinarias, respiratorias y mucho más. Es hora de que usted tome el control de su salud. ¿Cómo tomar contacto con Hidrosilver? Ahí están los teléfonos en pantalla, 992, me lo llevaron antes de tiempo, pero lo tengo acá, 992-753-611, 992-753-611 y 920-896-792, Hidrosilver. Ahí está toda la información. La pregunta va a ser inevitable, es decir, va a haber insisto en esto, en mi teoría, Mesías, en mi proyección, conforme se vayan acercando las elecciones, el electorado va a empezar a hacer la chamba que los dirigentes y los partidos no han hecho, que es unirse, van a concentrar su voto. Entonces, es posible que en algún momento ocurra que faltando, no sé si esto es posible además legalmente, una semana para las elecciones, mirando las encuestas que resulten confiables, ¿no es cierto?, y viendo que, por ejemplo, Mesías Guevara va primero, o López Chao va primero, o Johnny Lescano va primero, buscar un acuerdo y decir, juntémonos, renunciemos a las candidaturas presidenciales y votemos todos por este presidente y cada uno mantiene sus listas parlamentarias. ¿Eso es posible legalmente? Mira, es un tema que nosotros no lo hemos analizado, te soy sincero, no le hemos puesto a consideración ni el comité político del partido, lo cual ellos son los que deciden, ellos son los que manejan la parte legal, pero políticamente no lo hemos analizado. En todo caso, eso se podría ver en su momento, pero en este momento... ¿Pero legalmente es posible o no? No, legalmente simplemente tú te retiras tu candidatura o alguien retira su candidatura y simplemente el resto queda. Es una posibilidad, pero déjame averiguarlo, no lo tengo claro tampoco, ¿no? Pero algo así, igual yo le diría incluso a la gente de izquierda, de repente López Chao no está cerca como, ¿no es cierto? De repente López Chao se podría entender mejor con Venceremos. Ahí están que se matan también ellos, pero es un tema ya que ellos tienen que resolver, pero nosotros... Pero igual con la gente de derecha, ¿no? Sería lo lógico, es absurdo. O sea, ¿qué cosa es lo que los diferencia? No entiendo. No entiendo por qué tienen listas diferentes y a la hora que rascas un poquito dicen exactamente lo mismo. Pero mira, fíjate que yo creo que nosotros sí nos diferenciamos en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos diferenciamos en la que tenemos una ejecutoria transparente, de honestidad. Eso no es una palabra, no es un dicho simplemente, que es un gran activo que tiene el Partido Morado, tanto a través de los militantes, dirigentes y personas como Sagasti y mi persona. Y el otro tema es que tenemos experiencia de gobierno, es decir, tenemos esos dos ingredientes que ahora el pueblo está buscando. Honestidad, para nosotros, no es un cliché, es una filosofía de vida. No es que simplemente que ahora todos somos honestos. No, es una filosofía de vida la honestidad. Y por otro lado, también el tema de lo que significa la capacidad profesional y saber hacer las cosas. Entonces, me resumo en algo. Los que militamos en el Partido Morado somos honestos y sabemos cómo se hacen las cosas. Eso es lo que se puede decir en líneas rápidas y que en su momento, entiendo tu pregunta. En un minuto, ¿qué le dirías a toda la gente para que vote por ti? Yo le diría al pueblo peruano en general que en primer lugar soy Mesías Guevara Macifuén, candidato a la presidencia por el Partido Morado, que en esta oportunidad nos presentamos ante ustedes como una alternativa seria, democrática, que tenemos la honestidad a carta cabal, no como un cliché, no como una palabra, sino como una filosofía de vida, y en virtud de esa honestidad, de esa filosofía de vida, nosotros también tenemos la capacidad profesional, sabemos cómo se maneja lo que es la gestión pública, la gestión privada, la gestión también académica, y en ese sentido nos presentamos a ustedes con mucha humildad y le pedimos que este 12 de abril decidan por nosotros, decidan por el Partido Morado y de manera particular por Mesías Guevara. Gracias, Nicolás. No, gracias a ti, mucha suerte, Mesías. Siempre es un gusto conversar contigo y con esta entrevista cerramos el programa del día de hoy y vamos a terminar con el agradecimiento a la Universidad Politécnica. Tenemos el videíto, ¿no? Con el videíto de la Universidad Politécnica cerramos.
Universidad Politécnica del Perú no solo aprendes teoría, la pones en práctica con infraestructura moderna, clases en inglés y nuestra metodología de aprendizaje exponencial. Tienes todo lo que necesitas para destacar en el mundo laboral. Licenciada por SUNEDU. Matricúlate hoy. Te enseñaron a repetir sin cuestionar. A, B, C. A repetir sin entender. Hasta que descubres cómo aplicar lo aprendido desde la primera clase. Aquí aprendes siendo el protagonista. Porque cuando dejas de repetir y entiendes para qué aprendes, creces. Desarrolla tu potencial con la metodología exponencial de la nueva Universidad Politécnica del Perú. Entiende, aprende y crece. CENICE Abogados, defendemos lo que más valoras.